tenés al filósofo Federico Maná que está con nosotros. Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo te va? Bueno, la realidad es que venimos hablando por estas horas, por estos días, del espíritu navideño, ¿no? Y de esto que por ahí nos influye también, que ha sido el Mundial, pero que nos llevó a la reflexión de esto que mencionábamos, ¿no? ¿Existe el espíritu navideño? Es una muy buena pregunta porque principalmente para preguntarnos si algo existe tendríamos que tratar de definir qué es. Y la pregunta sería si podemos definir, en principio, algo así como el espíritu navideño. Por lo general, cuando hablamos de concepto de espíritu, podemos hablar en el plano individual como una especie de metáfora de mente, como para referir al alma, pero cuando hablamos de un espíritu de índole social, estamos hablando de un sentir, por decirlo así, cotidiano, de un sentir común, en el cual nos aunamos, como por ejemplo la semana pasada salimos todos a festejar, nos aunamos en una misma idea. Entonces hay una noción de este espíritu como una esencia de un tiempo que nos lleva a pensar en cosas positivas, a juntarnos con nuestros familiares, a comprar regalos, a ser más buenos tal vez. Pero la pregunta entonces que nos podemos hacer es como vos decís, ¿esto existe tal cual o es más que nada una especie de construcción, un criterio, ¿no? Al que nos hemos habituado, Una costumbre. una costumbre y que entonces, por decirlo de alguna manera, nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y cuál es nuestro rol ante este espíritu? Primero, ¿existe? Y segundo, ¿qué pasa con la individualidad? A lo largo de la historia de la filosofía, el concepto de espíritu, tal vez no el concepto de espíritu navideño, hay que decirlo, pero ha sido trabajado y ha sido estudiado, ¿no? Hay un concepto en alemán, vamos a hablar un poco en alemán, yo no hablo alemán, pero hay un concepto que es Geist, ¿no? Que significa esto, tiene más raíz de fantasma, por ejemplo, espíritu, esencia, fantasma. Hay un concepto en Hegel, sí, estamos hablando de Hegel un lunes a las 7:30 de la mañana porque la filosofía no tiene coto. Bueno, tiene el concepto de Zeitgeist, ¿no? El espíritu de una era. Esto es algo que pasa en un momento. Y es muy interesante, pero no me voy a detener demasiado en esto, porque es lo que sucede y lo que hace el motor de la historia. Estoy resumiendo un poco, ¿no? Y acá la pregunta es, ¿y dónde queda el individuo? Hegel va a decir que el individuo se desarrolla en su libertad dentro de una comunidad. Pero el individuo no es un ente abstracto, ¿no? Separado. El individuo sos vos, Braulio, sos vos que está del Sí. otro lado, ¿no? Que todavía tenés acidez porque te tomaste una sidra con Sí. pasas de uva a las 12 de la noche, ¿no? Sí. Y uno dice, ¿dónde queda este individuo al lado del concepto de este espíritu, de este sentir común? ¿Qué pasa si yo no lo siento, no me identifico con estas cuestiones que muchas veces, por no decir todas, vienen de afuera? Pero de afuera no un afuera, no exterior. Vienen dadas. Sí, y que nos hacen estar casi automatizados, ¿no? Con estas Claro, cosas. porque genera Sí. una rutina distinta a las otras, que nos da la sensación de cambio, pero no deja de ser una rutina. Y una vez más, si a uno le gusta y uno es feliz, ¿qué tendría para decir de eso? La cuestión está cuando perdemos tal vez un poco la autenticidad, pero este es un concepto y un problema filosófico que no viene solo con la Navidad. Es el problema, por decirlo de una manera, de la posmodernidad. Cae el gran relato del gran espíritu, ¿no? De la gran comunidad, y ahora hay una reivindicación, quizás algo hasta exagerada, del individuo, de la individualización, ¿no? Todos nos sentimos un poco aislados. Y esto también es interesante para pensar en tiempos navideños, ¿no? Vivimos todos juntos, pero separados, y sin embargo tendemos a juntarnos, a comer, a compartir grandes mesas, y es como que si de repente son pocos, uno dice, bueno, acá por ahí algo que no está tan bien. Sí, o si alguien rompe con eso y por ahí dice, no, me voy a quedar solo, te dice, no, no, ¿cómo te vas a quedar solo la noche de Navidad? Sí, o noche de Navidad, noche Por de Año ejemplo. Nuevo. Sí. Hay, insisto, ¿no? También es interesante porque el concepto de la Navidad es un concepto tan antiguo, porque no solamente es, hoy lo vimos como un concepto cristiano, pero viene incluso a ver desde las fiestas del Imperio Romano, ¿no? Las Saturnalias, el Sol Invictus, un momento de este donde se acercaba el solsticio de verano en el norte, ¿no? En donde la gente festejaba, se daba regalos, ponía un árbol con luces, ¿no? Digo, tiene una fuerte simbología la Navidad que parece que viene a lo largo de la historia del ser humano, que después, bueno, hay una resignificación cristiana. Podemos decir también que hay una especie de resignificación hasta comercial, ¿no? En donde se van, uno tiene en la casa distintas simbologías con distintos
tiempos, ¿no? Tenemos el árbol de Navidad, tenemos el pesebre, tenemos a Papá Noel, tenemos un montón de simbología que representa como estas capas de festejos que se han ido, ¿no? Sumando las unas a las otras. Y es lógico preguntarse entonces, bueno, ¿es esto el espíritu navideño? ¿Es este momento mágico que nos venden las películas y donde nosotros tenemos que hacer algo distinto? Y vos fíjate, hoy estábamos hablando, ¿no? La ruptura que representa el Mundial. Ruptura en el buen sentido, no es algo negativo, pero ¿dónde quedó en muchas casas la Navidad, ¿no? Decorar la casa y tantas simbologías y cosas rutinarias, pero bonitas también, al lado de el festejo, al lado de la final, de la semifinal, de la tensión, por algo que también es un espíritu, también es parte de nuestra cultura? Y en este caso lo que hemos notado es que se han de alguna manera superpuesto, por eso se han caído las ventas de Navidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez más, yo me quisiera quedar con esta idea. La tensión, solamente para llevar un problema a las casas, porque así somos los filósofos, regalamos preguntas y problemas en Navidad, que es la tensión entre el espíritu, ¿no? Entre esto que sobrevive, que nos aúna y que nos dice de alguna manera cómo podemos pertenecer a algo más grande que nosotros. Porque el espíritu es eso. Es también una búsqueda de trascendencia. Ser parte de algo más allá, que va más allá de nuestro mero individualismo. Pero ¿cómo ser parte de algo sin perder la autenticidad? ¿Cómo podemos vivir esto que de alguna manera nos está dado? Se festeja así, se hace esto, no se hace esto otro, te pones esta ropa y no te pones esta otra. ¿Y cómo todo eso puede respetar nuestra autenticidad y nuestras ganas de hacerlo o de no hacerlo? ¿Dónde queda el individuo? Ser nosotros sin perder ese espíritu, digamos. Es que es difícil. Hay como una, claro, es que ahí la pregunta que yo haría sería, ¿se puede permanecer en este espíritu solidario y colectivo guardando esta individualidad? ¿O el problema es el concepto de la individualidad? El problema es sentirnos especiales como seres que están por fuera de toda la comunidad, porque ahí nos genera otra problemática. Sí. O en todo caso el problema será cómo vivimos en el día a día y cómo hacemos para cambiar el chip un día, ¿no? Sí, a mí, como para dar una conclusión, me parece que el espíritu navideño es un espíritu también de unión y de festejo, de pasarla bien, de tener buenos momentos con los demás y con uno mismo. Sí. Y cuando la rutina, la tradición, se transforma en un obstáculo, porque hay que repetir cosas que uno no quiere, pero las tiene que hacer, ahí tal vez hay un conflicto. Y ahí es donde uno, filosóficamente, puede sentarse y pensar, bueno, ¿quiero hacer esto que estoy haciendo? ¿Cómo puedo resignificar todo esto que se me presenta para yo también poder estar feliz y ser feliz con el otro? Sí, y en todo caso volvemos casi a la pregunta del principio, ¿no? Si existe el espíritu hoy en día, en estos tiempos que vivimos y cómo vivimos, ¿no? A ver, claramente hay algo que se nos, ¿no? Las tradiciones, las comidas, las decoraciones. Sí. Eso es lo que hace un poco el espíritu navideño. El tema es, una vez más, si es algo que realmente nos está uniendo, que vivimos juntos, o es algo que hay que hacer, ¿no? Entonces, por una imposición. Por una imposición. A ver, la pregunta de si existe o no existe no la vamos a cerrar. Lo lamento, espero que me vuelvan a invitar, aunque no responda a la pregunta, pero porque el concepto en sí de espíritu es algo complejo de abordar y el concepto de existencia también. Me parece que, voy a cerrar con una reflexión bonita de mágica de Navidad, sí, que el espíritu también vive un poco dentro de cada uno y es como uno lo quiera vivir. Y me parece que hay que respetar tanto a aquel que se fanatiza, por decir una manera, con la Navidad y le encanta la decoración y le encantan un montón de rituales que se nos presentan, porque es parte, insisto, es ser parte de algo más grande que uno, ¿no? Cuando salimos a la calle a festejar y estábamos todos vestidos de celeste y blanco, existía esa alegría de decir, mira, más allá de cada uno, si me cae bien, si me cae mal, somos todos parte de lo mismo. Y la Navidad tiene el espíritu navideño y otros tipos de espíritu que podemos hablar, el espíritu del pueblo de hegeliano y todo lo que ustedes quieran, tiene esa búsqueda. La pregunta es, ¿nosotros queremos ser seres totalmente separados del resto o también nos gusta pertenecer a algo más grande? Ahí está la reflexión final que es bastante interesante. Federico, muchas gracias. Gracias a ustedes. Federico Maná, hablando del espíritu navideño.